Amigos de Photo Wizards, bienvenidos nuevamente a un capítulo de edición de fotografías en Lightroom. El día de hoy vamos a estar editando algunas fotografías en Lightroom para mejorar los colores y recuperar algunos detalles que probablemente en la fotografía no los tomamos en cuenta. A veces quedan muy oscuros o quedan muy claros y en Lightroom podemos recuperar estos detalles. Recuerden que siempre tienen que haber tomado sus archivos o sus fotografías en modo RAW o en formato RAW, ya que de esta forma va a ser mucho más sencillo recuperar los datos y tener la información disponible para que el programa pueda recuperar todos estos detalles. Entonces, comencemos nuevamente. Estamos aquí en el ambiente de Adobe Lightroom 5 y en el módulo biblioteca nosotros vamos a tener todas nuestras fotografías. Lo que vamos a hacer es esta fotografía que yo tengo aquí, vamos a pasar al módulo revelar. En el módulo revelar podemos ver la fotografía en grande y vemos básicamente tres paneles. El lado izquierdo, que va a estar con nuestro navegador, ajustes preestablecidos, instantáneas, historial y colecciones. Esto es lo que nosotros podemos hacer con nuestras fotografías. En el modo navegador podemos ver la fotografía en pequeño y podemos hacerle zoom o quitar el zoom de la fotografía. En ajustes preestablecidos, Lightroom tiene una serie de ajustes donde nosotros podemos editar la fotografía de modo rápido. Podemos ver aquí en el navegador una vista previa de los cambios que van a ir sucediendo en la fotografía. Por ejemplo, hay un ajuste que se llama antaño. Si yo le doy clic, vemos que nuestra fotografía se edita con ciertos colores que ya son preestablecidos. O una fotografía antigua y lo edita de esta manera también. Nosotros no queremos usar estos ajustes preestablecidos, por lo que vamos a dejar nuestra fotografía como estaba. Si nosotros quisiéramos guardar una instantánea o varias versiones de edición de esta misma fotografía, aquí en el modo instantáneas podemos ir agregando cada una de estas versiones, y aquí en el modo historia también podemos ver los cambios que se han hecho, ¿verdad? Y en colecciones podemos guardar esta fotografía en alguna colección que nosotros querramos, por ejemplo, mi viaje a Europa, y lo agregamos en la colección. Ok, entonces aquí en el módulo revelar tenemos varias pestañas. Primero está el histograma. Vamos a intentar explicar qué es el histograma. El histograma es nuestra fotografía en una gráfica. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para saber qué está bien expuesto, qué está sobreexpuesto, o sea, muy claro, y qué está subexpuesto, o sea, muy oscuro dentro de nuestra fotografía. Si nos damos cuenta, el histograma se divide en 1, 2, 3, 4, en 5 partes. La primera parte, del lado izquierdo, es negros. Esta información que esté en esta primera parte es que está en nuestra fotografía en negro. Vemos que sí hay información, pero no es mucha la información que esté en negro total. Luego en el área de sombras, aquí hay bastante información. La parte de exposición, que es lo que está correctamente expuesto, aquí hay bastante información de la fotografía. En el área de altas luces, vemos que también hay más información. Eso probablemente quiera decir que en esta parte del cielo hay partes que estén en altas luces, y en blanco o en blanco total también hay información ahí que podemos ir recuperando. Lo importante, como les dije, es que se tome la fotografía en modo RAW, porque en el modo RAW tenemos toda esta información disponible para ir utilizándola y recuperándola. Ok, ya entendiendo lo que es nuestro histograma, podemos pasar a nuestros ajustes básicos. Nuestros ajustes básicos los podemos ir modificando uno a uno, que es lo que vamos a ir haciendo ahora. Comenzando con la temperatura. La temperatura de la fotografía puede ir desde una temperatura muy azul, que va a ser una fotografía bastante fría, hasta una temperatura mucho más cálida, como esta por ejemplo, que va a ser bastante amarilla. Entonces nosotros podemos hacer dos cosas. Con este gotero podemos tomar una muestra de la fotografía de un área que nosotros sepamos que es blanca, y nuestra computadora lo que hará es ajustar el balance de blancos correcto de acuerdo al área que seleccionamos. Por ejemplo,
Esta es un área que es blanca. Hago clic aquí con el gotero, lo voy a hacer nuevamente, hago clic acá y el balance de blanco se nos ajusta de forma correcta. Nosotros podríamos no querer el balance de blancos de una forma correcta, quererlo un poco más claro, o un poco más amarillo, perdón, o un poco más azul. En mi caso, a mí me gusta esta fotografía un poco más amarilla porque era un atardecer. Entonces, yo a propósito pongo mi fotografía un poco más amarilla. Ahí es donde a mí me gusta. Luego vamos con el matiz, que va desde fucsia hasta verde. En este caso, en el balance de blancos que utilizamos estaba bien en 0, creo que lo vamos a dejar ahí. En nuestra exposición podemos hacer nuestra fotografía muy oscura o la podemos aclarar de acuerdo a lo que querramos. En esta fotografía tenemos dos situaciones. Tenemos áreas muy claras, que son el cielo, y áreas muy oscuras, que es toda la parte donde están los edificios. Entonces lo que vamos a hacer es oscurecer un poco, porque posteriormente vamos a aclarar las partes oscuras selectivamente. Entonces podemos subexponer nuestra fotografía hasta que veamos que el cielo está bien. El contraste lo vamos a dejar para más adelante, pero básicamente lo que hace el contraste es oscurecer lo oscuro y aclarar lo claro, separar. Lo vamos a dejar para el final, creo que ahí podemos ver bastante bien el resultado. Ahora, en esta barra, las altas luces, que es la parte del cielo que habíamos dicho, que esto es probablemente lo que está en altas luces, lo podemos todavía disminuir un poco. ¿Ven cómo ganamos detalle aquí? Ganamos detalle y perdemos detalle. Entonces lo que queremos es ganar este detalle, y en el área de sombras, que ahorita es lo que dijimos que era la parte de los edificios, vamos a ver cómo lo recuperamos. Miren, mientras vamos subiendo las sombras, recuperamos bastante toda el área de los edificios. Con los blancos también podemos ir jugando un poco. Miren, la parte del sol es la que se ve más afectada en la fotografía. Creo que lo vamos a dejar un poco abajo. Y el área de los negros, donde podemos hacer nuestra imagen, acá se ve muy plana, muy clara. Y aquí le da muchísimo más contraste, que no es exactamente lo que queremos, aunque no se ve mal, pero no es exactamente lo que queremos para esta fotografía. Para esta fotografía lo queremos un poco de contraste en esta parte de aquí. Ok. Ya teniendo esta fotografía así, podemos mover un poco el contraste y vemos cómo se va ganando detalle o textura en la parte de los edificios. Entonces aquí, mientras más contraste, va a separar más. Si ven el histograma, poco contraste junta lo blanco y lo negro, y si le damos mucho contraste, ustedes van viendo cómo va separando lo blanco de lo negro o lo claro de lo oscuro, ¿sí? Entonces a mí me gusta un poco de contraste, lo voy a dejar aquí en 35 para esta fotografía, y creo que ahí estamos con los ajustes básicos. Curvas de tonos. Curvas de tonos nos sirve para ir haciendo algunos otros ajustes en las partes de las altas luces o las partes claras. Este primero es en las altas luces, donde vemos el área del sol todavía. Podemos ir ganando o perdiendo detalle. Vamos a hacerlo un poco más blanco. Los claros, si se dan cuenta, siempre es en la parte clara. Si lo pongo acá, creo que ganamos muchísima textura en el cielo. Vean acá cómo se pierde la textura en el cielo, y acá se gana muchísimo más. Creo que ahí está bastante bien. Los oscuros creo que los vamos a ir aclarando un poco, solo para sacar el detalle de los edificios. Y las sombras lo vamos a poner un poco más oscuro para nuevamente ganar esta textura o este contraste. Ok, estoy contento con mi fotografía en nuestra curva de tonos. Pasamos a la saturación selectiva de colores. Podemos saturar colores muy selectivamente. Yo creo que la imagen está balanceada. Quisiera únicamente saturar un poco el azul, que es el del cielo, para no perder esto. Podemos saturar el azul y el aguamarina para ganar un poco de color en el cielo. Luego estamos dividir tonos, no lo vamos a utilizar ahora, que es para cambiar colores. Y nos vamos a la pestaña del detalle.
la pestaña del detalle, vemos acá una vista previa, por ejemplo, aquí del reloj, y podemos hacer enfoque para ganar mucho más enfoque en la imagen. No necesariamente va a enfocar una imagen que está desenfocada, pero sí se van a ir viendo los detalles mucho mejor. Y reducción de ruido. Sabemos que al utilizar un ISO muy alto, vamos a aumentar el ruido de nuestra fotografía. Entonces, dependiendo del ISO que hayamos usado, podemos aumentar nuestra reducción de ruido. Vemos aquí en los datos de la fotografía que utilizamos un ISO 100, es decir, un ISO bastante bajo. Entonces no es necesario aumentar nuestra reducción de ruido, porque si no, también se va lavando un poco la imagen y se ve muy plana. Vamos a darle un poco nada más. En nuestra área de detalle, ahí estamos bien. Correcciones de lente, hay varias pestañas. Vamos a utilizar la de perfil, ya que siempre hay ciertas deformaciones en la imagen dependiendo de los objetivos que utilicemos en nuestra cámara. Mientras más angulares, más deformación hay, ¿sí? Entonces podemos activar las correcciones de perfil. Esta imagen se tomó a 36 milímetros. Entonces activamos las correcciones y vemos sin corrección, con corrección. Ahí nuestra imagen está con la corrección adecuada del perfil. Y corrección de color. En algunas áreas, dependiendo de la fotografía, se dan aberraciones cromáticas. Aberraciones cromáticas son algunas líneas moradas o verdes que salen en nuestra imagen dependiendo del contraste que se dé. Por ejemplo, en esta imagen, esta es una parte muy oscura y esta es una parte bastante clara. Si lo distinguen en el video, en esta orilla se ve una franja o una línea de color morado. Entonces, al darle clic aquí, quitar aberración cromática, el programa distingue eso y lo elimina por completo. Yo ya no lo veo acá, en algunas ocasiones es muy marcado y podemos todavía bajar aquí el color magenta para que se vea bien. En este caso, solo con hacer clic aquí es suficiente. Ok, ya eliminamos nuestra aberración cromática y un poco efectos. Podemos hacer viñetas y hacer granulado. Podemos hacer viñetas oscuras, podemos hacer viñetas claras. En este caso creo que vamos a oscurecer tan solo un poco, solo para llamar nuestra atención hacia nuestra fotografía. Y un granulado, por ejemplo, que puede ser esto o nada de granulado. A mí en lo personal no me gusta una imagen que esté granulada, entonces lo dejo hasta abajo. Ok, nuestra imagen ya está en un 80%, ya vimos nuestros efectos. Y aquí hay una parte de calibración de cámara que son de algunos matices o algunos colores específicos que no vamos a utilizar el día de hoy. Ok, nuestra imagen está bastante terminada acá. Hay una cuestión que me molesta y es que la veo un poco torcida. Entonces podemos utilizar esta herramienta que está en esta parte de acá y enderezar un poco la imagen. Me guío en la cuadrícula hasta que el edificio se vea recto. Entonces recortamos acá, ya la imagen nuevamente está bastante nivelada y la quiero hacer un poquito más pequeña nada más hacia acá. Ok, perfecto. Entonces aquí me gusta mi imagen, me parece bastante nivelada y vamos a comenzar a utilizar esta otra herramienta que es un filtro graduado. Ok, ¿qué es un filtro graduado? Un filtro graduado es donde nosotros podemos hacer alguno de estos ajustes que hicimos inicialmente en algunas partes de la imagen y de manera graduada, que se vaya viendo desde una intensidad mayor hacia una menor poco a poco. Entonces yo quiero una temperatura bastante más amarilla y menor exposición, y vamos a utilizar el filtro graduado de esta forma, ¿sí? Desde donde viene el sol le doy una temperatura más amarilla porque el sol es amarillo, entonces le doy este efecto, ¿verdad? Podría ser el contrario, un filtro azul, pero en este caso se contradice un poco porque el sol es amarillo, entonces creo que lo vamos a dejar
amarillo. Y les resté un poco la exposición también para que se distinga bastante la parte del sol, ¿sí? Ok, bajé un poco el contraste para que esta nube no se vea tan marcada el negro, y podría bajar también un poco las sombras para que no se vea tan marcado el negro de esa nube. Muy bien, teniendo este filtro acá, yo puedo utilizar uno nuevo, y en este caso sí voy a hacer un filtro que va a ser azul. Regresamos nuestra exposición a 0, y lo único que voy a hacer es un poco más azul mi imagen de este lado. Creo que ahí es demasiado, le resto un poco. Ok, creo que acá estoy contento con el resultado. Entonces la imagen da bastante contraste entre lo amarillo del sol y la parte azul del cielo. Creo que estoy bastante contento aquí con mi imagen. Podrían haber algunas partes que no estoy contento. Por ejemplo, aquí hay un animal. No me gusta porque distrae un poco. Puedo utilizar esta herramienta, que es un pincel, para ir eliminando algunas manchas o algunas imperfecciones de la imagen. Puedo aquí cambiar el tamaño y hacerlo más grande. Ustedes ven cómo se hace más grande. Y desvanecer, que es la parte donde se va a ir perdiendo el efecto, ¿sí? Y la opacidad, que es desde un 1%, que no se va a ver mucho, hasta un 100%. Ok, entonces ajusto el tamaño, pinto sobre el animal, y la imagen o el programa va a tomar una muestra de otra parte de la imagen. Está tomando una muestra de esta parte de acá, y lo que hace es, con esa muestra, eliminar mi sujeto que estaba acá, o el animal o el gansito que estaba por ahí. Ok, veo nuestra imagen bastante bien. Entonces creo que esta es la imagen que va a ser la final, la imagen terminada. Una última cosa, podemos utilizar también este filtro, que es un filtro graduado, pero es radial o circular. Pongo otra vez mis valores a 0, y lo que voy a hacer es utilizarlo en esta parte de aquí, subiendo un poco la exposición, solo para resaltar un poco los colores del reloj. Los colores no, sino la exposición. Entonces aumento en esta parte de acá, uno nuevo, y aumento también en esta parte de acá. Podría aumentar un poco más en esta parte de aquí, regresar a este filtro, y un poco menos en este, ya que el sol viene de ese lado, entonces que esté más claro este que este. Ok, excelente. Ven cómo resaltan un poco los colores del reloj. Y vamos ahora a ver nuestra imagen inicial y cómo finalizamos. Ok, es una gran diferencia entre nuestra imagen inicial y nuestra imagen final. Entonces, con algunos ajustes básicos de Lightroom, nosotros podemos pasar de una imagen que realmente no nos satisfacía a una imagen que es muy buena o mucho mejor de lo que pensamos. Les recuerdo, es esencial tomar en formato RAW, ya que toda esta información que vamos jugando, y los colores y todo, es para el programa mucho más sencillo y no daña la fotografía al hacerlo en un formato RAW. Amigos, esta fue una edición básica de fotografía en Lightroom 5. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguramente más adelante estaremos haciendo muchos más posts de otros estilos de fotografía u otros estilos de ediciones que podemos utilizar, y más tutoriales acerca de cómo utilizar nuestra cámara fotográfica para mejorar nuestras fotografías. No olviden de suscribirse a nuestro canal. Cualquier sugerencia de tutoriales o de algún otro video que ustedes necesiten, con mucho gusto lo estamos realizando. Mauricio Elgueta para Photo Wizards, muchas gracias.